Bienvenido de nuevo a este estudio de fundamentos firmes, un estudio cronológico. Vamos a entrar de una vez al estudio comenzando con unas preguntas de repaso, como siempre hacemos, para ponernos al día en el estudio, en el punto de historia donde estamos. ¿Cómo sabía la generación posterior al diluvio la verdad sobre Dios? O sea, después del diluvio, después de Noé, ¿cómo sabía la gente sobre la verdad de Dios? Um, la verdad sobre Dios el Creador y su juicio con el diluvio se transmitió de generación en generación. O sea, la gente hablaron con sus hijos, que hablaron con sus hijos, y quizás, no sabemos, pero quizás ellos tuvieron algo escrito que podían aprender de lo que um, sucedió, lo que Noé pasó a los demás. Y podían ver que había un creador todopoderoso por las cosas que Dios había hecho. O sea, el espacio, la creación, la tierra, sol, luna, estrellas, todas las cosas en la tierra, que eran pruebas de que Dios era su creador todopoderoso. Alrededor de nosotros hay algo que nos dice que hay algo más grande que nosotros. Alguien que inició todo lo que existe. Metido en la ciencia es un hecho científico que la vida no viene de lo que no es vida. La vida produce vida y la vida original es Dios mismo. Ellos lo sabían. También tuvieron el arco iris, un señal de Dios como una promesa que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Ellos no tenían excusa, pero la mayoría de todas maneras no adoraron a Dios. ¿Los descendientes de Noé adoraban a Dios? Pues no, estaban de acuerdo con lo que dijo y confiaban en su promesa de enviar un libertador. Pues no, solamente unos pocos creían, unos pocos adoraban a Dios y realmente esa generación era igual que la nuestra. La mayoría se están alejando de Dios, los principios de Dios y la verdad que Él ha establecido. Nuestra nación, nuestra sociedad es parecida a la de ellos. ¿Por qué empezaron a construir la Torre de Babel? ¿Recuerdan ese estudio? ¿Por qué hicieron esa ciudad y esa torre? Para no estar esparcidos por el mundo como Dios lo había ordenado. No querían seguir lo que Dios les había dicho. Y realmente estaban negando un regalo precioso, lo que es la tierra. Es una belleza para nuestro beneficio. No querían andar en todo ese regalo que Dios ha hecho en esta tierra. Y querían exaltarse grandemente en la tierra y no estar esparcidos. No querían ese regalo de Dios. No querían obedecer a Dios. ¿Qué hizo el Señor y qué fue el resultado? Después del Torre de Babel, ¿qué es lo que Dios hizo para mandarlos a cumplir lo que Él les había mandado? Pues les dio idiomas distintos a las diferentes familias para que no pudieran entenderse y se separaron, no podían seguir trabajando juntos y fueron a otros lugares en el mundo como Dios les había dicho, pero realmente lo que está sucediendo aquí es una bendición para que los hombres, las mujeres, la creación de Dios llenara la creación de Dios en la tierra. Él hizo este planeta específicamente para nuestro beneficio, para la vida humana, y los mandó llenarla. No querían, entonces Él hizo algo para mandarlos a todas partes del mundo. Esta lección se llama Dios eligió, llamó y guió a Abraham. Lot escogió las llanuras fértiles de Sodoma y Gomorra. Entonces,
Ya hemos visto la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y sus hijos. Hemos dejado en el pasado, en el estudio, una gran población que fue destruida por Dios por el aumento de la maldad en la tierra. La población se aumentó otra vez y estamos llegando a un momento en la historia de este hombre, Abraham. Y este hombre um, era un hombre que creía a Dios. La mayoría no obedecieron, no creían a Dios, eran uh, orgullosos, vivían en rebelión contra Dios, adoraron otras cosas, adoraron cosas de la creación, si sea luna, estrellas o animales, adoraban otras cosas. Pero entre todo eso se encuentra un hombre que vivió hace unos 4,000 años atrás. Y sus descendientes de este hombre todavía lo recuerdan. Lo recuerdan porque era un hombre que creyó a Dios y recibió promesas de Dios y obedeció a Dios. Y este Abraham era descendiente de Sem. Recuerde que Sem era el tercer hijo, uno de los hijos de Noé. Um, y vamos a encontrar que por esa descendencia iba a haber gente que creía a Dios, aunque sea pocos. En Génesis 11, 27 a 30 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. O sea, Taré tuvo 3 hijos. Harán fue padre de Lot. Vamos a ver algo de Lot también en esta lección. 11:28. Harán murió en presencia de tu padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea, Harán era hermano de Abraham y él murió antes de salir de ahí. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijos, era una vergüenza, por eso está mencionado, era una vergüenza no tener hijos. No, por alguna razón hasta ese momento no podía. Entonces ahí estamos en el línea de tiempo, después de Adán y Eva, Caín, Abel y Set, Noé, Sem, Cam y Jafet, hasta el hombre Abraham. En este momento en el estudio, él se llamaba Abraham y no Abraham. Dios más tarde cambia su nombre a Abraham, como está en la pantalla, pero en este momento se llama Abraham. Y vamos a ver más tarde por qué cambia su nombre. Entonces, Abraham, descendiente de Sem, hijo de Noé. Y seguimos en el capítulo 11 de Génesis 31 y 32. Y Taré, el padre de estos tres, Abraham, ¿cómo se llaman? Abraham, Nacor y Harán que murió. Taré tomó a Abraham su hijo y su nieto Lot, hijo de Harán, el que murió. O sea, Taré, Abraham y Lot. Y Sarai, su mujer, a mujer de su hijo Abraham, salieron juntos de Ur de los Caldeas, o sea, ellos vivían en Ur de los Caldeas, en dirección a la tierra de Canaán. Sabían el nombre del lugar donde iban, pero no conocían nada, era un lugar desconocido, solamente sabían el nombre. Llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Y los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. O sea, estaban en medio del viaje, ahí en el mapa. Comenzaron en Ur de los Caldeas. Ese era un lugar cerca de Babilonia, cerca de ese torre de Babel, no tan lejos, en el mismo sistema del mismo río.
y Abraham estaba viviendo ahí. Salieron de ahí y llegaron hasta Arán. O sea, fueron al norte porque no podían ir directo a la derecha a la izquierda porque hay un desierto tremendo ahí. Tuvieron que viajar por ese río, tuvieron muchos animales y gente que viajaron con ellos. Tuvieron que viajar por ese río, caminando al lado, tuvieron agua para la gente, para los animales, y ahí cerca cultivos que podían comprar para todo lo que necesitaban. Pero fueron al norte, a Arán, quedaron ahí. Y ahí el padre de Abraham murió. Pero el destino final era la tierra que Dios había prometido a Abraham. Eso fue su destino, pero todavía estaban en Arán, pero tenían que salir de ahí a poder llegar donde Dios iba a llevarlos. Entonces, otra vez, Dios llamó a Abraham y le dio órdenes. En Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham, mientras estaban en Arán, dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, ahí está el llamado de Dios a Abraham. Iba a darle algo precioso, algo, una tierra dado por Dios mismo. Y este Abraham era un hombre que creía a Dios y obedeció y fue, obedecía a su creador. Y hablando de la tierra donde vivían antes, en Josué 24:2 dice que ellos en esa tierra servían a otros dioses, o sea, dioses falsos. Era un lugar de mucha idolatría. En Hechos, capítulo 7, dice, el Dios de la gloria, hablando de tiempo antiguo, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Lo que está sucediendo ahí es que leímos 12:1 de Génesis y Dios había aparecido a Abraham varias veces en su vida, hablándoles de lo que iba a ser, de la promesa, pero ahí en Hechos capítulo 7 dice que Dios habló a Abraham aún antes de llegar hasta Harán. Y quizás su padre creía también, no tenemos esos detalles, pero los tres fueron, Taré, Abraham y Lot, con todas sus cosas, su familia, sus esposas, fueron juntos. Y lo que estamos mirando ahí es que Dios estaba haciendo un plan con este hombre, un plan muy específico y un plan grandioso. Y encontramos promesas que Dios dio a Abraham. Y esas promesas no son solamente para ese tiempo específico, ni solamente para ese hombre. En Isaías 46, 9 y 10 dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. O sea, hablando de Abraham, puede ser. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Este versículo, hablando de Dios mismo, aplica a este momento en la historia. Dios está dando algo a Abraham, pero es un paso de cumplir el gran plan de Dios. Y él sabe lo que va a hacer en el futuro y por eso hace cosas en un momento en la historia. Todo eso es parte de un gran plan. Dios no está haciendo nada sin conectarlo a su plan y sus promesas.
En Génesis, seguimos en Génesis 12, versículos 2 y 3. Y aquí en capítulo 12 de Génesis encontramos unas palabras bastante importantes, cosas muy ligadas a ese gran plan de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Génesis 12, 2 y 3 dice, Dios todavía hablando a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Los judíos y nosotros cristianos recordamos a Abraham. Era un hombre de fe, un hombre que recibió promesas grandes de Dios. En 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios le dio a Abraham promesas específicamente para él, para su vida, en su tiempo. También le dio una gran promesa que afecta a todas las familias de la tierra en todas partes de la historia. Una promesa que iba a cumplirse más adelante en la historia. Y Dios podía dar esa promesa porque Dios sabía lo que iba a hacer más adelante en el futuro. Una promesa que es para ti y para mí. Entonces, 12, 1 a 3 de Génesis. Un llamado de Abraham y una promesa que le iba a proteger y bendecir y le iba a hacer una nación grande y iba a ser de él una bendición para todo el mundo y toda la historia. Y seguimos adelante. Ahí está en la pantalla la promesa más clave que afecta a nosotros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una referencia a alguien que viene más adelante. Esta promesa es conectado a Génesis 3:15. Alguien viene para destruir el poder de Satanás, darle una herida mortal en la cabeza. Dos promesas conectadas unos al otro. Abraham, cuando recibió ese llamado, creyó y obedeció a Dios. En Génesis 12, 4 y 5 dice, entonces Abraham fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. O sea, Abraham y Lot salieron de Harán. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, el lugar donde murió su padre. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, tuvo como empleados que se juntaron con él y ellos también recibieron la bendición de Dios a Abraham, protección, bendición, cuando andaron con Abraham. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. O sea, el llamado de Ur, y no sabían cómo iba a ser, exactamente dónde está y todo eso. Abraham creyó y obedeció. No sabían todos los detalles. Imagínense cómo sería eso. Salir de su tierra, ir a una tierra extranjera, desconocida, y solamente por recibir un llamado de Dios salió. Y imagínense la crítica que recibió. Era muy rico. Tenía mucho ganado, ovejas, cabras, mucha gente trabajando con él, para él. Imagínense cómo sería. ¿Abraham dónde van? Pues voy a una tierra al cual Dios me llamó. ¿Cómo? ¿Dios? ¿Cuál Dios te llamó? ¿Cuál Dios? Pues el único Dios que existe. Ay, no puede ser. Hay muchos dioses. ¿Cómo le ocurre hacer eso? Qué ridículo. En medio de todo ese tipo de cosas que es fácil de imaginar, llevó todas sus cosas y obedeció a Dios. No estamos hablando de
algo de capricho, de aventura. Decidió por lo que había creído de Dios. Por la palabra de Dios salió de su casa, de su cultura, de lo demás de su familia. Imagínense. A pesar de los inconvenientes, presión sociales, creyó a Dios y obedeció. Ese es el tipo de fe que Dios quiere de nosotros. Creerle lo que Él dice. Lot también fue con él y fueron hasta Canaán. Todo ese viaje, un tiempo largo, con muchas cosas, animales, personas, viajaron. Llegaron hasta allá y hubo problemas entre Lot y Abraham, entre los pastores, los obreros de Lot y los obreros de Abraham. En Génesis 13, versículos 5 y 7 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Tenían tantas cosas, no podían, la tierra no aguantaba y hubo problemas. Hubo pues problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Quizás ellos se mezclaron en los problemas, no sé, pero lo que sí sabemos es la gente de Lot y la gente de Abraham tuvieron problemas, no podían quedar juntos ahí. Y Abraham sale con una solución en versículos 8 y 9. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problemas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Abraham valoraba esa relación familiar. Y 13:9 dice: no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, una proposición, una solución al problema. Y Lot toma la decisión. A Abraham le dio la libertad de escoger el lado donde él quería ir. En versículos 10 y 11 dice: y alzó Lot los ojos y vio todo el valle de Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, y fue como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Fue una tierra rica. Y Lot escogió para sí todo el valle de Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Lot miró a su alrededor y escogió una llanura verde. Y consideró eso mejor para sus animales y para las personas que estaban con él. Y aunque Lot creía y confiaba en el Señor, estaba pensando en su economía. Estaba pensando en lo que veía. Tomó la decisión, la elección sobre lo abundante de lo verde, lo cómodo y la riqueza. Y en lo superficial no vemos ningún problema con eso, pero tuvo muchos problemas después, muchísimos problemas después. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Debemos tener cuidado en las cosas que elegimos, las decisiones que tomamos. Debemos llevar los detalles al Señor y confiarle. Abraham se quedó en las colinas rocosas menos fértiles y en las montañas. Lot se mudó a la llanura fértil. Y parece que en este caso Abraham fue que él perdió en la división, ¿no es cierto? Pero Dios conoce la verdad y no podemos ver, tomar conclusiones basado en lo superficial. Abraham confiaba en Dios
Por eso podía ofrecerle a Lot cualquier de los dos lados. Él podía dejar a él ir donde quería ir y confiar en Dios, que Dios iba a protegerle. ¿Recuerda la promesa que Dios había dado a Abraham? Te voy a bendecir, te voy a proteger. Y Abraham estaba enfocado en la promesa de Dios, Lot en el beneficio de las cosas físicas. Y sufrió después. En el 12 y 13 dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. O sea, hasta ahí fue Lot. La Biblia dice que Lot era un creyente, pero vivió en Sodoma. Y siempre en mi mente he juzgado a Lot. ¿Por qué vivió ahí tanto tiempo en Sodoma, una ciudad de tanto pecado? Y después me di cuenta que de donde vivo yo, en los Estados Unidos, la gente se aparta de Dios y hay pecado por todas partes. Puedo ser testigo de Dios donde vivo. Puedo hablar con la gente sobre Cristo donde vivo, aunque son pecadores por todas partes. Hay que tener cuidado en la manera de tomar las decisiones de la vida. Tomando las decisiones por fe o por lo conveniente, por la economía, por las riquezas. Porque más adelante vemos que Lot sufrió mucho. Y Abraham confió, le dio la opción de dónde ir, confió en Dios, y aunque parece que perdió por la tierra menos fértil, Abraham no perdió. Dios lo cuidó, sin duda. Conclusión. Lot hizo su elección en base a los deseos. ¿Se puede decir egoístas? Me parece que sí. Abraham obedeció a Dios porque creyó que él haría todo lo que había prometido, protección y bendición. En la próxima lección, Dios trabajó en la vida de estos dos hombres y vamos a ver qué es lo que Dios hizo. Entonces, hasta ahora, una otra línea, disculpe. ¿Cómo son las cosas en nuestras propias vidas? Algo personal aquí. ¿Cómo son las cosas en nuestras propias vidas y decisiones a la luz de lo que estamos aprendiendo de Dios? Eso es el punto de este estudio. ¿Qué es lo que aprendemos de Dios? ¿Confiamos en Él? ¿O solamente miramos lo superficial y tomamos decisiones basadas en eso? Debemos estar en este proceso de aprender de Dios, a poder tomar ese tipo de decisión como tomó Abraham. Confío en Dios. ¿Vas a ese lado o vas al otro lado? Dios me va a cuidar. Y debo aprender a tomar decisiones así por la fe, basado en lo que conozco de mi Dios. Me va a dirigir, me va a proteger, me va a cuidar. Entonces, seguimos en el estudio con ellos. Más adelante en el estudio vamos a ver más de Abraham, Sarai y Lot. Vamos a ver detalles de su vida, lo que experimentaron. Entonces, dejamos el estudio Fundamentos Firmes hasta ahora, hasta la próxima lección.